Molt bé, pues yo creo que ya lo tenemos más o menos. Bueno, faré la presentació en català, ¿vale? Jo sóc l'Albert, portaveu de l'Avalot. Per mi és molt important, i les meves companyes de la coordinadora, no? Començar a obrir aquest espai per fer coses així, no? És a dir, presentació de llibres, formacions, jornades. En definitiva, obrir un lloc de debat, d'interacció entre nosaltres al sindicat. I, bueno, i esperem que aquest tipus d'actes, doncs, avui amb la presentació del Sergio i més endavant amb el que se'ns plantegi, doncs, poder reobrir això, aquest espai de debat i enfocar-nos, no? Avui parlarem de la presentació del llibre. El Sergio ha fet un llibre que se denomina Antropología del bar y, bueno, yo luego ya entraremos un poco más en tema, pero bueno, creo que es una cosa, bueno, que es un tema muy, muy importante, ¿no? Sobre todo nos podemos sentir identificados muchos y muchas de nosotras, ¿no? En el bar y en este espacio que se crea en estos zulos, ¿no? Que hay en la ciudad, en los pueblos, y en que nosotros, pues al final estamos ahí haciendo un poco de debate. Cuidado, Omar. Y nada, y bueno, que es un placer empezar esta presentación aquí, abrir otra vez el Avalot para todas vosotras. Sobre todo es muy importante para mí, creo, que esto pues lo conozcáis sobre todo dentro de la organización. I res més, donarem ara al David i el Sergio parlaran una miqueta del llibre, comentaran el que vulguin i ja està. I si us plau us demanaria que rebem amb una bona aplaudida al Sergio, que és el convidat d'avui. Seguro que sí, ¿verdad? Hola, ¿no? ¿Está conectado? Sí. Yo soy de Cornellá. ¿Qué coña? Pero los de Teruel he aprendido que aún son más rudos que los de Cornellá en los años 80. Digo por lo del torrente de voz. Sí, hola, hola. Bien. Aquí también. Toma. ¿Quieres? ¿Lo compartimos? Toma. Hola. ¿No? Así que tú te quedas. Porque el que se va a enrollar vas a ser tú, yo sé. Hola, ¿sí? Vale, perfecte. Muy bien. Bueno, pues bon dia a totes i a tots. Ja està bé que per fi sembla ser que la cosa va funcionant i sembla ser que l'Avalot va arrencant com era desitjable per part del secretariat, i jo agraeixo a l'Avalot aquesta oportunitat d'avui poder presentar aquí el compi, i a més, com que sé que rerefons hi ha l'Omar Minguillón també, doncs també agrair-li a l'Omar i a tot el seu equip el fet que nosaltres avui, puguem fer aquesta presentació d'aquest llibre. I han de ser més coses les que hem de fer, més presentacions, més activitats, perquè l'Avalot, a fi de comptes, són els joves de la UGT, on han d'estar representats totes les federacions, i per nosaltres ja era hora, torno a dir, que per fi es fes un acte de veritat i amb la representació de totes i vosaltres. Bé, avui em toca presentar un llibre. Suposo que como era de bares, el Omar me ha dicho, pues se lo digo a David, porque él sabía ya de qué iba esto, y porque el Omar y yo nos conocimos en un bar, nos seguimos conociendo en un bar i jo crec que nos seguiremos conociendo en un bar. I toca presentar un company que acabo de conèixer fa 3 minuts, però ja em cau de meravella. Es un tío cercano, es un tío que está ahí. Bueno, se toma la cerveza a la misma velocidad que yo, o sea, y eso ya te garantiza buen... Se llama sincronía, que hablemos de eso, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque somos seres concordantes y que hemos querido caernos bien, amigos. ¿Ves? Eso es lo que se hace en los bares. Bueno, pero esto no se trata de un día, esto no va a ser una cosa así como Faimino y cansado, va a ser el que va a hablar. Yo le voy a hacer una pequeña presentación. Empezamos un poco con el libro y te lanzo una serie de preguntas, tú te enrollas todo lo que tengas que hacer y si apetece pues luego hacemos un Brexit preguntas y de aquí cada uno por supuesto podéis participar y hacer la pregunta que os consideréis oportuna y por supuesto, ya lo ha dicho Albert, pero sabéis que tenéis ahí atrás un bar, porque esto es una especie de unión bar para todos aquellos y aquellas que quieran tomar un agua o una cerveza como está aquí. Bueno, comencem. Antropologia del bar, diguem que analitza el bar com a espai quotidià, però ple de significat a partir de situacions comuns, no? Com demanar a la barra, xerrar, mirar, repartir, rutines. Mostra com al bar es creen vincles socials informals, amistats, complicitats, jerarquies i també conflictes. Com no pot ser d'una altra manera, toca presentar l'autor, i l'autor és en Sergio Gil, que ell mateix, en el llibre així ho defineix, es defineix com un tabernero, ¿vale? Historiador i antropòleg social, luego me corriges si quieres. És un enginyer amb la gastropologia, que després li preguntarem què vol dir això de la gastropologia.
És director del grup Taverna i Cafetín i fundador i president de Restaurants Sostenibles, professor a diverses institucions i universitats, a Donosti, a Múrcia, a Barcelona, a París, formant com a futurs gastrònoms i encoratjant-los, penso, a crear espais que no solament alimentin, sino que conecten, que es una mica la base en la que tú vas el libro. Pues Sergio, yo ya casi que vamos empezando y te dejo así que te digo, yo voy a hacerte una pequeña introducción. Digo, los bares parece ser que fueron inventados por los griegos. ¿Por los? Griegos, en principio, ¿vale? Y que han ido civilización en civilización hasta como los conocemos hoy, o sea, chinos, ¿no? Un poco la evolución, ¿no? Dicen que el Sins Bar es el único bar irlandés que es el más antiguo que hay en el mundo, parece ser en activo y que es del año 900 después de Cristo, cuando fue fundado y que todavía hoy está fundado. Ahí va la primera entonces. Podríamos decir que prácticamente igual que el fuego hizo que pues, socializásemos o aprendiésemos a hablar, los bares han cogido parte de ese relevo. A la segunda, evidentemente. Alárgate. No, mira, alargar. Una, el editor quiso poner otra cosa. Quiso poner Sergio Gil, doctor en antropología social. Y yo le dije que soy tabernero. O sea, que quede claro que yo soy un tabernero con locales hay 3 locales en Barcelona que podéis ver y podéis visitar, entre ellos la Peninsular, la Libertaria, y estoy encantado que estéis con el rojo y negro aquí. Muchas gracias. Qué bien me habéis recibido, ¿no? Y Macán, ¿no? Con lo cual, el editor no quería poner doctor en antropología social. Sí, soy antropólogo social, pues precisamente porque el bar me ha dado la oportunidad, o el estudio de los bares, de volver a utilizar una disciplina que en su momento solamente era una herramienta para hablar de lo que me ha interesado toda mi vida, que es la lucha de clases. Así que gracias por darme esta oportunidad y por sentirme como un compañero vuestro en este contexto, ¿no? Además, tal vez en el Raval, ¿no? En mi ciudad y en este lugar tan importante, ¿no? de batalla, de lucha y de cultura y de espacio pues sufriente, ¿no? Respecto a eso. La primera parte, yo no sé cuándo han nacido los bares, no tengo ni idea. Porque es verdad que una vez me invitaron a participar de un libro que era El origen de los restaurantes y participé y luego ni siquiera lo firmé, no me gustó cómo se desarrolló y porque estos tipos y tipas que estaban en la coescritura del libro lo apuntaban a lo que ya conocéis, que es Francia, después de la Revolución Francesa, ¿no? Se quedan sin curro los cocineros de los aristócratas y montan sus espacios. Y yo le decía, ¿y los chinos? ¿Estáis seguros que los chinos no han hecho eso antes? No tengo ni idea, me aventuraba, pero ciertamente los chinos no. Con lo cual no sé cuál es el origen del bar, o yo lo apunto en otra dirección, que luego si queréis os lo comento, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que el bar actúa y funciona como un fuego. Como ese fuego que nos permite estar en torno a... Es una llama, es un faro, es un fuego que nos da la oportunidad, alrededor de él, de encontrar la mirada y la compañía del otro. Los bares son, y lo digo alguna vez, creo, mucho más que espacios de perdición, sino que son espacios de salvación para muchos alcoholismos inevitables. Los bares son el refugio, son el encuentro, los bares son también la estrategia, ¿no? Que se utiliza contracultural y contrasocial ante la opresión, porque generan redes, ¿no? Diríamos, no solamente los bares, seguro que no solamente los bares, pero los bares sobre todo, porque ahí hay una forma de funcionar que es la horizontalidad y la democracia en su máxima extensión de la palabra, ¿no? Al final, el que tienes delante tuyo tiene la misma oportunidad de verte a ti como tú de verle a él, ¿no? Lo más terrible de un bar es que te conviertas en alguien invisible, que no te den ni siquiera la oportunidad de hablar o de estar. Eso casi nunca sucede, si os dais cuenta, ¿eh? El personaje... Hoy veía una serie, ¿no? ¿No es Netflix? No es Netflix, no, yo eso nunca lo veo. Bueno, era una serie, un western actual y moderno, donde un sheriff, parece que la trama por ahí, se está enfrentando a un alcalde. Ya me molaba esa idea. O sea, 2 tipos que representan el poder enfrentados, ¿no? Y una de las escenas es apasionante porque está en mitad del COVID-19 y este sheriff lo que hace es que se niega a tener mascarilla y dice que no puede respirar. ¿Os suena? Yo tampoco podía respirar. En cualquier caso, hay un mendigo que quiere entrar al bar y no le dejan entrar al bar. ¿Pero qué coño os habéis creído? ¿Verdad? ¿Quiénes sois vosotros? Y ahí aparece una gran incógnita. ¿El bar es algo privado o es público? ¿El bar es la extensión de la calle? ¿La calle es el lugar donde suceden las cosas? ¿Sabéis, no? Y el lenguaje sindical aquí lo puedo utilizar.
Si no tomas la calle o si entregan la calle, ¿qué cojones eres? Un colaboracionista. En cualquier caso, lo interesante era que ese sheriff se posicionaba a favor de ese mendigo, al que luego tiene que sacar a la fuerza, no te hace spoiler, ¿no? Pero era porque ahí coincidía en que, ¿qué cojones? No me dejas respirar con la mascarilla. ¿Y qué te crees tú para no dejar a un borracho entrar a un bar? ¿Quién eres tú? O sea, en los bares cabe todo el mundo. Eso es lo que yo intento desarrollar con esta serie de defensa abierta que funciona en lo que vengo escribiendo desde el 2016 respecto a los bares. A mí los bares me lo han dado todo. Los bares eran un lugar hostil en mi niñez en Cornellá, en la ciudad satélite, porque veíamos a una colección, aparentemente, según siempre, en ese caso me filtraba la información mi padre, una colección de perdedores, ¿no? Aquellos que estaban en el bar eran unos perdedores, ¿no? Que mi padre siempre decía, ahí no sé, no hay nada bueno, solo dicen tonterías. Es verdad, se dicen muchas cosas, también tonterías. Yo digo un montón de tonterías. Espero que vosotros también. Y solo los veía así, ¿no? Gente, me llamaba mucho la atención de crío. Muchísimo, ¿no? Detrás de esas ventanas a las que no accedías, ¿no? O accedías muy poco. Y veréis que me tenéis que perdonar que voy saltando de cosa en cosa, ¿no? Pero ¿os acordáis en aquella época en la ciudad satélite y en vuestras ciudades, en vuestros barrios, que podíamos pedir agua en los bares? ¿Sabéis que ahora los niños llevan la botellita colgada en la mierda de la mochila que pesa más que nunca? Porque parece que hay que habituallarse continuamente y que eso fue porque hay gente que quería vender en botellas de plástico el agua, porque la de la red es mala, porque es de pobres, porque hay que hacer negocio incluso del agua. Pues en los bares podías pedir agua. Había fuentes también, ¿os acordáis? Igual hay un vínculo con eso. Si queréis luego lo conectamos, os sugiero que discutáis también internamente sobre eso, Entonces, ¿el bar es una fuente? En cualquier caso, mi abuelo estaba dentro del bar, mi padre estaba fuera. Mi abuelo era un perdedor, según mi padre. Mi padre, es verdad que fue el mejor maestro que he tenido nunca. Aprendí con él mejor la cerrajería y también mi unión a la causa, ¿no? A la conciencia de clase. También mi abuelo. Pero en cualquier caso, yo me resistía a verlo así. Y luego aprendí que ahí se estaba conspirando, se estaba trabajando y se estaba desintoxicando a un montón de gente que con un 34% de paro en el año 83 en la ciudad satélite de Cornellá, ¿no? Con una situación en la que, bueno, volvieron los hombres al barrio. Cuando éramos chavales, Juan, no había hombres, estaban las mujeres. Ellos iban a la fábrica. Cuando se cerró todo, estaban en la calle. ¿Dónde estaban? En los bares. ¿Qué iban a estar en su casa? 30 metros cuadrados de piso, 40. ¿No? ¿Qué iban a hacer en su casa? Un chorro de niños. Discusiones, broncas, sin espacio, ¿verdad? Los bares desintoxicaban. Éramos la ciudad con mayor densidad de población del mundo en el año 80. Con un montón de bares donde se tejieron todas las asociaciones que conocéis y que dieron paso a una sociedad que prosperamos todos a la vez, a la par. Donde lo que más bonito que tuvimos, o yo recuerdo y tengo, era la capacidad de congeniar con el otro. Mediante la confrontación llegábamos a la concordancia. El patrimonio que yo tengo son mis amigos. Yo estoy aquí por un amigo. Porque podíamos tejerlo en la calle. Entonces, y acabo con esto, el bar es la extensión de la calle. Es aquel lugar donde la calle se convierte en una frontera predispuesta a establecer relaciones de confianza entre la gente que puede habitarlo. Y excluir a gente de un bar es dramático y casi imposible. Es decir, trasciende la idea de negocio. Y ese ha sido mi objetivo con este libro, con esta historia. Luego, no puedo responderte a ¿cuál es el origen del bar? No lo sé. Es muy viejo y sí, actúa como un fuego en la medida en que ahí hay algo que está vivo y que nos permite estar juntitos. Perfecto. Interesantísima reflexión. Yo el libro me lo tuve que leer corriendo la semana pasada porque me lo dijo Marc que tenía que hacer esta presentación y yo la verdad es que lo leí y lo he leído muy a gusto, pero me lo voy a tener que leer más veces. El libro invita a bastantes reflexiones y hay parágrafos que son, digámoslo así, intensos, que invitan a una reflexión justamente después de haberlo leído, ¿no? Hay bastante terminología, yo diría que específica del mismo libro, pero hay un término que utilizas varias veces y que me gustaría que nos explicases aquí, que es la gastropología. Bien, escúchame, el libro también sirve para calzar mesas.
¿Sí? ¿Habéis visto ese anuncio de Santa Lucía tan entrañable en el que dos amigos se encuentran y ese libro no gira? O sea, que no, hay unas partes que saltáteras, que no vale para nada. Quería impresionar a la academia. Y la academia se la subo yo, pero ellos a mí más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, hoy que puedo hablar sin que nadie tenga que, ¿no?, echarme bronca académicamente, ¿no? Pues te digo que la gastropología es una fórmula concitante que en el 2015 invento para que sea un término comercial. Porque me he ganado la vida durante un tiempo haciendo consultorías. Entonces, como que hago consultorías y digo gastropología. ¿Qué es la gastropología? Una consultora. Pero claro, habría sido muy fácil para mí, ¿no? Sigo como consultor, tuve mucha suerte porque, bueno, parece que doy resultado interpretando espacios y la alta cocina me compró el tiempo justo para conocerlos y inflarme. Me cansé, ¿eh? Tampoco hago tampoco alegato ni me pongo como héroe de nada, pero sí, era un término. Ahora, ¿qué es la gastropología en serio, no? La gastropología es la defensa de las relaciones personales cara a cara. Es la reivindicación del bar como espacio de encuentro. Gastropología es un cajón desastre donde, por suerte, no solamente lo que yo he ido publicando estos años, sino un montón de alumnos de las universidades han encontrado una manera de ver de forma distinta el bar en el que estaban. Les he enseñado a observar, tiene una metodología que deriva de la antropología social, la etnografía, lo he adaptado a un punto comercial y bajo esa metodología genero informes que empresarialmente sirven para decidir si el bar chuta o no chuta que quiero hacer. ¿O cómo tengo que cambiar el bar? O sea, ¿gastropología es una herramienta empresarial? Sí. ¿Es antropología aplicada? Sí. Pero gastropología es una excusa, igual que toda mi vida, para, y aquí lo tengo que decir, perpetrar la revolución social. Y lo siento un montón. No, todo lo contrario, está muy bien, está muy bien. Bueno, porque ya al hilo de tu pensamiento yo creo que, claro, es muy cercano al anarquismo, por lo que me dices, y también muy primos nuestros también ese tipo de pensamiento, ¿no? Nosotros como sindicato, ¿no?, digamos que somos un ente totalmente social, cerramos convenios en los bares, negociamos en los bares, discutimos en los bares, nos exaltamos en los bares, y por tanto hay una apreciación en tu libro que habla mucho de ese tema, ¿no? Podría decirse también entonces que los bares, además que eso es una conclusión en la que tú llegas, o es una pregunta que tú realizas en tu libro, ¿podría decirse que los bares de barriada ocupan en cierto modo el antiguo papel de los ateneos obreros? Sí, totalmente. Lo que queda de los bares de barriada, porque estamos en un proceso de extinción acelerada, hay una ofensiva contra los bares, ¿no? El proceso de higienización del Estado, del sistema, los bares les son incómodos. Estos bares, O sea, bueno, veis que estoy hablando de un tipo de bar, en concreto, No estoy hablando de la neotaberna, que hablan unos amiguetes que se conocieron en el SABE y que juntan pasta de sus papis y que ahora quieren decirnos que es que he recuperado el nombre, qué guay soy. Tú lo que eres es un cabrón. El chino sigue con el bar abierto en la barriada. Tú eres un pedazo de cabrón, ¿no? Te has contado otra cosa. En cualquier caso, sí, los bares tienen un papel formativo continuo y de capacitación. Enriqueta, tú has puesto eso que me has dicho, claro que sí. Si quieres conocer una sociedad, tienes que ir a los bares. Cuando yo era un chaval y no pretendía hacer antropología del bar, porque os tengo que contar, esto se llama el bar, la última constante en tiempos cambiantes. Y espero no herir más sensibilidades de las que ya he podido herir, La última constante en tiempos cambiantes, uno, es una frase de la segunda película que Clint Eastwood protagoniza como Harry el Sucio. Y dos, es un proyecto de investigación que yo en el 2012 hago respecto a lo que era la escuela taurina de Barcelona después de la prohibición en Hospitalet, en el polígono La Gornal. Y yo planteaba que la escuela taurina de Barcelona era la última constante en tiempos cambiantes. ¿De qué? De higienización. De higienización. No se puede matar en la calle, ni a toros ni a nadie. Como no se puede tener a los muertos velándose en las casas. Para eso están los tanatorios. Claro. Entonces recuperé esa historia, ¿no?, para hablar de los bares como una defensa de lo que somos y donde nos partimos la cara. Entonces, gastropología fue una broma comercial, me ha salido bien y la podía haber dejado solamente en eso, pero os confieso que el año pasado, muy inflado, hace un año y medio, cerré la consultora pues porque me aburrí. Me aburrí y puedo decidir estar en otras cosas. Lo que no he dejado nunca de tener desde el año 96 han sido bares. Como laboratorio personal y social y como espacio de reivindicación de lo que supone sentirse vivo frente a
globalización o el globalismo, frente a la digitalización, a la cuarta revolución industrial y a la despersonalización de la vida, que es lo que nos está viniendo. Entonces, ¿los bares funcionan como Ateneo? Sí. ¿Como formación que hacían los Ateneos? Sí. ¿Como capacitación continua? Sí. Como red de contactos. Si quieres saber algo, vete al bar. ¿Cuántos encuentros se hacen porque no? En el bar tiene... Claro, es que la cara de los bares no me encarga de... No me tengo que encargar yo de descubrirla, ya la conocéis, ¿verdad? Hay conversaciones de taberna. Claro, tontería. ¿Te refieres a eso? Sí. Muchas horas no puestas en otra cosa. Pero mi padre estaba en lo cierto cuando decía que los bares, que es lo que estaba diciendo en el fondo, eran para gente improductiva. ¿O era que tenía un complejo de la hostia por tener 2 niños pequeños, ¿no? Y que él le habían cerrado la fábrica. Y era un puto parado más. Y no dormía porque tenía que ser productivo. Porque además se había quedado sin manos. Por una enfermedad. Mi padre me estaba contando eso, en realidad. Claro que me estaba contando eso. Justo lo que no me decía. Yo era un niño. Yo no entraba en los bares, pero los veía. Esa era mi gente, ¿eh? La gente que me ha querido y que me ha protegido para seguir siendo algo. Solamente persona, ¿no? Con lo cual, sí, los bares son fundamentales. Y hacer defensa de ese tipo de bar que os digo, significa hacer defensa de un tipo de vida que se nos está yendo entre las manos. Y está completamente orquestada. Lo siento. Cada vez que interviene no hace falta que digas lo siento, lo queremos, pie juntillas lo que dices. Bueno, igual por impresionar, no sé, pero en tu libro utilizas citas de Noam Chomsky, de Copérnico, Galileo, Simmel, Freud, etc. ¿Vale? Igual lo haces por impresionar, ya no lo sé. Un poco sí. Vale. Hay algunos que me gustan, ¿eh? También utilizo algo. Hay reflexiones interesantísimas de todos ellos, por supuesto, pero hay algunas reflexiones también de ciudadanos de a pie, que también son muy interesantes, ¿no? De gente de bares de Cornellá, tuyas incluso en Historias Mínimas, en el capítulo este. Entonces, ¿son los bares un reflejo de la sociedad? Esa sería la pregunta. La segunda sería, ¿nosotros somos los bares a los que vamos? Que es la segunda pregunta. Y una tercera. Entonces, la situación en la que se encuentra hoy, mucha parte de resurrección de bares, ¿no? Antes habías tú mismo enumerado el tema de los chinos, ¿no? El chino, cuando abre el bar, lo abre con una voluntad de abrir un negocio. No sé si lo abre con una intención como aquel que abrió en su día el negocio en Cornellá para intentar solventar aquella situación, si es exactamente la misma. O si es un poco, como tú dices, si eso está orquestado ya por entes de arriba, o es la evolución a la que estamos yendo. Venga, empezamos por la última. La última, sí, los chinos se parecen mucho a nosotros cuando estábamos aquí. Lo hacen para tirar para adelante su familia. Claro, exactamente igual que mi familia o mi padre en aquella época excusaba, ¿no?, a los perdedores que él no quería ser, por mucho arrojo, pero que no. Sí, lo hacen para eso. De hecho, muy. Bueno, pues a mí me conmueve como veo a los bares de chinos, que la mayoría de bares de chinos también, de estos chinos, hay otros chinos ya en Barcelona, Un día, si queréis, hablamos de eso, porque yo tengo suerte de a través de los bares conocer muchas cosas, ¿no?, que está ocurriendo. Pero esos chinos de a pie, de a calle, ¿no?, que están en su bar, lo que están haciendo es levantar a la familia. Y llegas a las 2 y ves como sus niños llegan del cole y les dan de comer allí y comen con ellos, o a las 7 de la tarde, ¿no? Para hacer otra analogía con el mundo de los toros, ¿no? Ya que los bares que están al lado de la Monumental son todos de chinos, y los chinos que están allí, y a veces me encuentro con Manuel Delgado, que ahora os conectaré con él, y precisamente habla de eso, ¿no? De cómo se ven allí y crean su familia. Eso sí. Otra analogía. Los bares de chinos son diferentes a los bares de expats. Los bares de expats o de turistas son las neotabernas que tienen aún la estética de lo que nunca fue exactamente. Es una idealización de una taberna de los años 80, pero en el fondo lo que venden es eso, lo que quiere comprar el turista a un precio de caro. Los chinos no, los chinos se preocupan por la estética. Pero tiene esa estética tan genial que es el desvencijamiento, ¿no?, progresivo, y una pátina que, oye, ¿sabéis cuál es el color nicotina? Yo que he tenido la suerte de desarmar varias sinfonolas, ¿no? Por lo tanto, un tiempo hice eso, me dediqué a desarmar sinfonolas, y ese olor, ese color nicotina era tremendo, ¿no? Pues los chinos tienen el color nicotina. Eso mola. Los chinos, digamos que es la evolución lógica, muy dejada, de una gente que culturalmente no acaba de entender qué pasaba, pero que sabe que ahí se vendía mucho y pueden criar a sus hijos. Los otros, los expats,
hacer negocio con la neotaberna, en cuanto a analogía. Decías que somos el bar que vamos, sí, eso lo dice Manuel Delgado, mucho más que yo, ¿no? ¿Quién soy? No lo sé. ¿De dónde vengo? No importa. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué más da? Solo soy, ¿no? un cuerpo con rostro humano buscando 5 minutos o más. Esa es su definición de bar. En cualquier caso, lo interesante es que cuando queremos explicar a la gente quiénes somos, en esa intención de concordancia, vamos a un bar que refleja aquellos que nosotros creemos que el otro quiere interpretar que somos, ¿no? En esa jugada. ¿Sí? Queremos impresionar a alguien para concordar, para llegar a acuerdos y para que el otro nos acepte. Normal, es muy humano eso. Lo contrario sería caer mal a todo el mundo porque, ¿no? Como panfleto de casa, ¿no? Entonces sí, somos los bares aquellos. Cuando yo empecé este rollo de gastropología, que luego le puse el nombre comercial, salí con 3 líneas. Y os las cuento muy breve, ¿eh? Una era el bar como socialización. Todos sabéis que es así. Es un espacio ideal para socializar. 2, la patrimonialización de lo auténtico. Es decir, el bar es un lugar que patrimonializamos porque nos vincula a aquellos que somos del origen y en nuestras vivencias, ¿no? Y 3, enclasamiento social. Y el enclasamiento social viene a resolver aquello que tú me planteas. Me enclaso socialmente en aquel lugar que creo que el otro quiere o puede aceptar que soy. Y os cuento, parece que enclasarse siempre sea de abajo arriba, ¿verdad? Yo después de, con 17, 18 años, antes de conocer a Natalia, por supuesto, pues me piraba a las discotecas de la gente de pasta, a la zona alta de Varna. Y salíamos 4 colegas fumados a porros de un coche en la puerta de la discoteca, ¿no? Y solo faltaba que... Claro, ¿qué vamos a hacer allí? Con una ropa de la hostia, ¿no? Queríamos enclasarnos, ¿verdad? Se nos veía a kilómetros de donde veníamos y fumados. Un coche que alguien se habría hecho en algún sitio. Yo nunca pregunté si era del padre de alguien, ¿no? Yo cogí el coche de mi padre una vez y le tuve que pagar la reparación. Nunca más. Pero en cualquier caso lo que molaba es que se nos notaba quiénes éramos, pero queríamos enclasarnos. Pero ahora os cuento otra. En el Raval, en el año 2012, en la aventura de gastropología, creé un bar laboratorio que se llamaba El Colibrí, en la esquina de Riera Alta, un bar precioso. Era la obra más... Bueno, yo no puedo hacer algo parecido, ¿eh? Como ingeniero de bares no haré nunca nada parecido. Increíble. Si encontráis alguna foto del Colibrí en el año 14, me gustaría que fliparais, porque yo aún flipo, ¿eh? Ni me lo creo. Lo hice con mucho amor. Bueno, pues en aquel sitio, los clientes que nos venían, que obviamente tenía prioridad, porque sí, yo discrimino. Y la prioridad, y en esa discriminación era la señora de arriba, ¿no? Que tomara un café y un refugio para poder estar. Pues mis clientes, ¿recordáis el rollo ese del caso Nos, de la infanta, su pariente, el Torres? Pues mis clientes eran los hijos del Torres y compañía, que venían a rabalear en un marco de seguridad hecho por un notas como yo, que ahí sabían que podían venir a los bajos fondos. ¿Y a qué venían? A enclasarse socialmente, en otra dirección. El resumen entonces es enclasamiento social, patrimonialización de lo auténtico y espacio de socialización como línea de investigación de lo que después ha ido siendo mi trabajo en defensa de ese bar que da cobijo a una comunidad. Es para aplaudir cada vez que dice algo aquí el colega, ¿eh? Quedan 3 más. Ya, yo tengo 3 más y ya está. Digo, no sé exactamente el libro, no sé si está publicado en el 25, pero creo que acabas un poco reflexiones época COVID y un poquito más, ¿no? Sí. Y ahí ya no haces un poco, hablas de cómo afectó un poco la pandemia a los bares y cómo también pues, el recorrido que tuvo después, ¿no? Pero haces un poquito de mención a lo que es hoy los problemas que tenemos evidentes ya con temas de redes sociales y con la inteligencia artificial. Haces poco mención, igual porque ya el libro lo habías acabado anteriormente, ¿no? Si lo hubieras acabado ahora, igual seguramente tenías mención, ¿no? Pues directamente, ¿cómo crees que afectará o cómo crees que ya está afectando todo esto de las redes sociales y de la inteligencia artificial hoy en los bares y por ende en la sociedad en la que estamos? El libro estaba para publicar en el 20. La editorial se retrasó por el COVID, como muchas vidas se nos quedaron paradas, ¿no? A muchos de nosotros. En esa época, yo que tenía varios negocios en marcha, tomé una decisión de irme a Teruel, también me decía Teruel, allí en el Matarraña, construir una masía y otro proyecto que estáis invitadísimos a conocer algún día de Fundación Restaurantes Sostenibles.
Yo soy el fundador de esa fundación Bares y Restaurantes Sostenibles, que también hago una trampa. Creo bares y restaurantes sostenibles y podéis pensar, producto, planeta, sí, también eso. Pero sobre todo, personas. El encuentro, ¿no? Que es una excusa, de nuevo, como gastropología, para llevar el ascua a mi sardina y seguir jugando. Es que quiero ser muy sincero, ¿no? En cualquier caso, ¿cómo veo la digitalización? Ahí lo apunto. Lo que ha pasado es una sorpresa para mí, ni para ninguno de vosotros. El objetivo que se tiene de desarmarnos como personas con nuestras capacidades mediante eufemismos es total. ¿Qué ha sido la campaña 2030? Pues justamente esto, ¿no? Digitalizarnos, ¿no? Fijaos que siempre hablaba de digitalización y sostenibilidad. Y era lo mismo, en el fondo, que quiere venderme sistemas que esté súper controlado, porque estando muy controlado voy a ser mucho más fácil de manipular y en cualquier caso ya eres un número simplemente para votar, que seas también alguien insignificante, una referencia para vivir. Claro, los bares juegan a lo contrario. En los bares todos somos cuerpo. Sí, un cuerpo que no vale para nada, como decíamos el delegado, ¿no? Un cuerpo con rostro humano, pero con un rostro humano. Con un rostro humano. ¡Guau! Tengo delante a alguien que se parece tanto a mí. En lo sustancial tiene 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejitas. Piensa, ¿no? Además tengo la suerte que el código que utiliza en mi idioma. Resulta que camina como yo, que se hace viejo como yo, que espera la muerte, que propone cosas, ¿no? Que se enamora. Claro, en los bares está la puñetera vida delante. Y lo que nos están contando es que no tengamos a la vida delante. En crudo. Ya la muerte nos la han quitado, convengamos, ¿no? También bajo mi argumento de que, por supuesto, podéis, ¿no?, cuestionar todo, ¿sí? Ahora la vida hay que quitarla adelante. Si la muerte ya no está presente, ¿verdad? Pues nada, ¿eso va en paralelo a la mascotización? Claro. A estos cánceres ¿no?, ideológicos que proponen, ¿no?, que no seamos nada y que nos polaricemos y encontremos, ¿no?, al otro como enemigo. Bueno, la digitalización, ¿qué es en el fondo, no? Pensad que si antes era la idea de nada o infinito, es un logro de la hostia, ¿eh? Cuando proponen la idea de nada o infinito, ¿no? Como, ¿qué es el infinito? Yo es que flipo, tenía un colega que miraba las estrellas, ¿no? Y claro, me decía cosas que yo me flipaba, ¿no? O la nada. La ausencia de. Ahora estamos en el 1 y el 0, ¿eh? ¿Es 1 o es 0? Esa es la programación digital. 0-1, 0-1, 0-1. Sí o no, blanco o negro, todo o nada, conmigo o contra mí. Claro, en esa lógica no caben los matices de las relaciones personales. Y el respeto al otro por ser el otro. ¿Qué coño es respetar opiniones? La opinión no te la respeto. Tu opinión es un disparate como la mía. Te respeto a ti como persona. Por ser persona, por ser ese rostro humano igual que el mío, cargado de una esencia que hace que me sienta acompañado, ¿no? En cualquier caso, los bares son la voluntad de estar juntos. Son espacios de celebración, espacios de refugio, como decía, oye, de tregua. Si ahora en mitad de este lenguaje tan alucinante, bélico, ¿no?, nos planteamos una opción que sea la tregua al día a día. La tregua al conflicto, la tregua hasta hacia mí mismo. Me doy una tregua. Y puedo inventarme ser un personaje apasionante, ¿no? Una anécdota que cuento a veces es que el primer día en un local que se llamaba Reds, la Taberna de los Rojos, en Vegas, ¿no?, que aún está por ahí abierto con Reds, un día llegó un buenísimo amigo mío, Esteban, camionero, y llegó el primer día a ese bar, yo estaba allí y tenía a mi primo como gancho, ¿no? Mi primo es un borracho de la hostia, buenísimo. Y entonces ese día se acabaron contando cosas que le contaba uno a otro que era electrónico y que tenía una empresa. Y yo decía, qué puta barbaridad. Y el otro, claro, se encargaba de la logística y era camionero. Y no estaba en el paro, ¿no? Pero es que al día siguiente, ya cuando se volvieron a encontrar, ya eran amigos, con esa mentira estaban contando para acercarse, ¿no?, y para fliparse cada uno. Y le decía, oye, ¿por qué no decir la verdad? Tú eres cosmonauta de la URSS. Claro, cosmonauta de la URSS. En un bar puedes ser quien tú quieras ser. Pero sabes que va en broma. Sabes que no estás forzando que el otro acepte tu realidad. Sabes que le estás provocando para que el otro se conecte contigo por ahí. ¿Qué importa si es mentira? ¿O acaso cuando os habéis enamorado de alguien le habéis contado verdades? ¿O la habéis querido, mediante el cortejo, impresionar con muchísimas mentiras?
No, el valor está luego en querer al otro. Una vez ya lo conoces y le has mentido y has conseguido lo que quieres, ¿no? Entonces, claro, en ese cortejo, que podía ser el bar, lo que sucede es una suerte de mentiras, de alucinaciones, de hiper, ¿no? Formulaciones para impresionar. Y eso es interesante porque la lógica del mundo digital solo entiende de ceros y unos. Por eso en paralelo se ha inventado otra historia que es la de ceros y unos para jugarlo en los cuartos y aceptar que el ser y el parecer son lo mismo. No es verdad. Es decir, y acabo con esto, en mi educación a mis niñas les digo, ¿los unicornios son o existen? No, papá, los unicornios no existen, pero son. Genial. No tendréis problema respecto a todo este movimiento ridículo de la realidad. ¿Existen? No. Son lo que queramos. Pues eso va en paralelo al 1-0. Precisamente para cubrir el nada infinito. Bueno. Bien. Que los bares molan mucho, coño. Oye, de forma rápida, va. A ver, ¿en qué se asemeja un bar a un restaurante? ¿Qué? ¿En qué se asemeja un bar a un restaurante? Bueno, ¿Y en qué se diferencia? Vale, muy rápido. Se asemeja el bar y el restaurante porque casi todos los restaurantes tienen servicio de bar. Claro. ¿No? Es muy difícil tener un restaurante solo para comer y la diferencia está casi siempre en algo que yo digo que es la posición que tomamos respecto a. Un restaurante obliga a sentarte, con lo cual las relaciones son de horizontalidad visual y un restaurante es verticalidad pura. Oye, el Barça jugaba a lo horizontal, ¿no? Y el Español juega a lo vertical. Uf, yo prefiero lo vertical. Lo bueno es que el Español no juega a lo vertical. Hacemos lo que podemos. Vale, está bien. Pues mira, casi que para acabar, a mí me hace especial gracia que expliques lo de anfitrión, ¿no? Lo del cornudo mitológico. Me hizo mucha gracia lo del cornudo mitológico. Me hizo muchísima gracia cuando lo leí, me reí bastante. Digo, mira, casi como para acabar, le voy a decir a Sergio, claro, que lo explique. Anfitrión es el cornudo, ¿no? Anfitrión, en términos no sé si lo sabíais esto, de mitología griega, anfitrión es un tipo que acepta pues que su señora se acueste con otros. Claro. Entonces, la gracia que tiene, está bien, ¿no? En este caso es él, podría ser también ella, ¿no? Anfitriona, pero es él. En Con el anfitrión es una historia en la que viene a decirnos la historia de que no es importante porque el objetivo es el que tenemos, entonces los medios, los fines y los medios pueden diferenciarse. Es verdad que muchas veces he escuchado a colegas que son anfitriones que, bueno, entras por la puerta, te lavo los pies, te siento, ¿sabéis también esa mitología, ¿no? Que viene, te siento, con una opción de servitud enorme que tampoco ayuda mucho al sector, ¿eh? El buen tabernero te puede mandar a la mierda. Y el buen tabernero discrimina en positivo y lo hace, ¿no? Pero esa idea de anfitrión, tenerlo en cuenta, buscando quién es el anfitrión, por qué surge y cómo utilizan esa parábola, ¿no? Para de alguna manera explicar muchos comportamientos que yo lo utilizo como provocación también. Perfecto, pues jo ja gairebé per acabar vull llegir un fragment del llibre del Sergio, que també m'he pixat de riure, i si voleu pues, obrim un torn de preguntes i si no pues, ja passaríem a fer el vermutete que tenim aquí darrere perquè hoy toca hacer un vermutete. Yo para acabar quiero leer este trozo porque de verdad que me leí, me hizo bastante gracia. Si llego a un bar en previsión 30 minutos antes, lo que hago es que controlo el espacio y las distancias, los tiempos, el ángulo de ataque y el hueco de fuga. Eso me permitirá desbarrar, provocar y sobre todo emborracharme 30 minutos antes que el resto. Oye, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta y si no también, estas cosas se hacen también pues para que el compi pueda vender algún libro suyo, por supuesto está aquí, yo os lo recomiendo, ya digo, me lo he leído muy rápidamente, però segurament ara en Setmana Santa, si el Lui em recupera d'una forma millor, vull llegir més calma y segurament pues, disfrutarlo. Teniu que el llibre, no sé cuál. Pero escúchame, que yo no quiero vender el libro. Natalia ha venido con la idea y apoyar, es que me da igual. Va, vale, pues si no el anarquismo tiene esto, ¿eh? No, es que lo digo de verdad, ¿no? Además, si hoy habéis quedado con el gusanillo, iréis a la Peninsular, probaréis
la tortilla de patata y ahí Marta tiene La peninsular que está en la bodega, en la calle del Mar, en la Barceloneta, ¿no? Pero sí que me gustaría que dijerais lo que pensáis, coño. Eso sí, a mí me gustaría... Los bares nos conciernen a todos. ¿O no? por supuesto. Yo creo que podéis chillar, ¿eh? Venga, va. Podemos chillar, yo estoy bastante jodido de voz. La importancia que tienen los bares. Mira, en mi caso puedo decir que parte de mi vida ha tenido mucha importancia los bares. Yo cuando tenía 14 años me apunté en una coral de los coros de Clavé. Muy bien. Una coral, era el año 60, yo tenía 14 años, y los coros de Clavé, por si supongo que todos más o menos lo saben, pero si alguien no lo sabe, era un músico, Anselm Clavé, era un músico que dijo en su día: si la gente pobre no puede ir a la música irá a la gente pobre. ¿Y qué hizo? Una asociación de coros que los hizo en los bares. Por eso los coros de Clavé durante muchos años eran de hombres solos, porque entonces en los bares solo iban los hombres, o íbamos los hombres. Con lo cual, entré en la coral y eso me marcó mucho, tanto a nivel de conocer amigos en mi ambiente, y también fue mi primera lección de a ver si me sale la palabra. A ver, lo explicaré y entonces ya sabéis la palabra que no me sale, porque en la edad se me olvidan las palabras. Era el único sitio de aquel tiempo, que yo tenía 14 años, yo digo, que cada año cuando terminaba el ejercicio se hacía una asamblea y allí podía presentarse para la Junta cualquier persona, cualquier corista, podía presentarse. Democracia, quería decir, que justo lo dice, fíjate. fue la primera lección de democracia que yo tuve en aquel tiempo. Qué bueno. Oye, otra cosa a decir, digo, para que tengamos más espacio para la gente, ¿eh? Lo que ha dicho sobre Clavé es clave, ¿eh? ¿Sabéis que Anselmo Clavé lo que hace durante su organización es crear tapaderas a través de los coros? Y la plaza principal, que está de la Barceloneta, está dedicada a Anselmo Clavé, la plaza de la iglesia, que es la única iglesia, además, que no se quemó en Barcelona. Por respeto a Anselmo Clavé y a las asociaciones de coralistas que escondían tapaderas obreras de resistencia, que luego son el origen de lo que hoy en día es tanto la UGT como la CNT. O sea que muy apropiado, y sobre todo eso, podías hablar, porque parecía que en el bar lo que pase no es importante. Exactamente. Ahí es algo ligero. No, es ahí donde está hablando de la importancia. Exactamente. Cuando hacíamos la asamblea teníamos que llamar al gobierno civil para que viniera alguien a vigilar lo que decíamos. El presidente, uno de los presidentes que teníamos, hacía de presidente otro, cuando era él, porque había estado en el Hispano Olivetti de delegado y le habían cascado y le habían prohibido, o sea, tenía prohibido tener ningún cargo de ninguna clase. Muy interesante. Venga, pues gracias, muchas gracias. Siguiente, ¿quién? Señor. Dígame. Sí, una mica de silenci, sisplau. I la veritat que quan era petita, doncs els bars eren pels homes i les dones passàvem allà a reunions. Però això em porta a una reflexió, la importància que ha tingut, però avui dia els bars han canviat. Ara entres en aquests jocs moderns que no són bars, que són els gastrobars, cafetets, no sé com els anomenen, que veus els joves tots allà amb el seu ordinador, tu entres, fas allò que deies tu de mirar, i on em sec aquí, calladeta. No sé, està canviant molt el concepte, que no sé com es podria fer per mirar de mantenir aquest tipus de bar que feia cohesió al barri, perquè jo encara ho veig una mica amb gent gran que van al bar, al xino, aquell que encara queda un bar, un xino que ha heredat d'un altre, mantenen
aquesta cultureta i allà expliquen molt els avis a fer cafè, però s'està perdent la gent. És molta raó, i ho diu molt bé. Sí, el bar és un espai de cohesió, no? En realitat parlava, tu preguntaves abans, un bar, soc el bar que vaig, claro, per què? Perquè cohesiona amb mi i amb l'altre, no? Què està passant? Està passant que la gent jove no sap ni dirigir-se al món. Està filtrat per una pantalla. Això és el que parlo de digitalització. Per tant, n'hi ha espais transfrontals e inevitables com són. Quan em pregunten, i què passarà? Mai desapareixeran. Perquè al final necessitem trobar-nos a l'altre, igual que necessitem la carn i la lent i l'univers de l'altre. Físicament ens hem de trobar. No som res més que un cuerpo de aquí para allá, que és el que vol dir Manuel Delgado. Però sí, la gent jove té moltes dificultats a l'hora de relacionar-se perquè creuen que una pantalla és el que és el món, no? I allà poden controlar el món. Mentida. El món no es controla, tots sabem. El mundo te lleva donde quiere. El destino hace contigo lo que quiera, ¿no? Decía el otro día que al final no pensáis que el mundo, ¿no?, es un mono borracho dirigiendo tu destino, ¿no? ¿Qué? ¿Verdad que sí? És una metralleta, con lo qual estamos en eso. Tens raó. La cohesió es fa també als bars. No només als bars, però els bars han sigut fonamentals. Com a infraestructura i com a espai de llibertat, importantíssim, I de disfrute. També, Baco hoy no va a casa. Hoy ni Dionisio tampoco. ¿Dónde están? En el bar. ¿Sí? Bueno, escolteu-me, pues, a tots i a totes, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí. Muchísimas gracias, Sergio. Viva tu libro, viva Sergio y viva los bares. Venga. Bueno, damos por inaugurada el Unión Bar, Venga, una foto.